Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver la forma más fácil y más rápida de instalar Stable Diffusion en tu computadora y al final del video vamos a ver lo que tenemos que hacer para poder llegar a crear imágenes como esta. Muy bien, lo primero que hay que hacer es ir a esta página que te voy a dejar en la descripción de este video. Después vamos a hacer aquí clic en descargar ahora. Y aquí puedes donar al desarrollador o bien puedes darle aquí en no gracias para ir directo a la página de descarga. Ya una vez aquí vamos a hacer clic en este botón rojo de descargar para bajar a nuestra computadora el programa de Stable Diffusion junto con el modelo 1.5. Así que vamos a darle clic aquí en descargar. Ya una vez que tenemos descargado el archivo en nuestra computadora, vamos a extraerlo. Recuerda que para esto tienes que tener instalado WinRAR o 7-zip. Así que hacemos clic derecho y luego extraer en el nombre de la carpeta. Va a tardar un rato en descomprimirlo, esperamos. Muy bien, una vez descomprimido el archivo, ya tenemos aquí la carpeta y pues vamos a abrirla y vamos a ejecutar el programa. A mí me sale esta pantalla de bienvenida primero porque yo ya lo tengo instalado todo. Pero a ti lo más seguro es que te salga una pantalla similar a esta de que requiere instalar varios componentes. Así que le das instalar para que todo se instale y ya una vez que todos los componentes del programa estén instalados, ahora sí se te va a abrir la ventana de bienvenida que vimos al principio y pues ya vamos a estar listos para crear nuestra primera imagen. En esta parte de arriba vamos a ver el modelo, que es el modelo de Stable Diffusion 1.5, y pues aquí tenemos otros parámetros de aquí del programa que ya hemos visto en otro video, son muy parecidos al del Google Colab que tengo por ahí. Y pues los importantes son estos: cantidad de imágenes a generar, vamos a ponerle nada más una. Y aquí los steps vamos a ponerle en 20 y todo lo demás lo dejamos así tal cual como está. Entonces voy a poner aquí un prompt que ya tengo preparado. Ya vamos a generar nuestra primera imagen y pues vamos a ver qué tal queda. Al principio va a tardar un poco porque está cargando el modelo, pero ya después las siguientes generaciones de imágenes ya van a ser más rápido. Aquí ya terminó de generar la imagen y me recuerda a un comentario que vi de un chico que dijo que estaba haciendo imágenes con Stable Diffusion, pero que salían bastante feas. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de ese tipo de imágenes, de por qué es que salen así. ¿Por qué es que aunque pongas un muy buen prompt, salen así, con este estilo bastante feas? Entonces, es por el modelo que estamos utilizando. Aquí está el modelo de Stable Diffusion, que digamos que es el básico. Y hay otros modelos que están entrenados exhaustivamente, ya con diferentes tipos de imágenes, diferentes estilos, etcétera, y pues generan las imágenes muchísimo mejor. Por eso lo que solemos hacer es descargar ya un modelo entrenado y ponerlo pues en la carpeta correspondiente para que nos salga aquí. Esa carpeta aquí en Settings la vas a encontrar en esta parte donde dice Folders. Aquí simplemente donde dice checkpoints, haces clic aquí para que se abra la carpeta y es en esta carpeta donde tú vas a poner los modelos. Y ya una vez puestos los modelos ahí, simplemente reinicias el programa y ya te van a salir los modelos aquí. He visto varios videos de este programa de Stable Diffusion y normalmente no comentan esto, pero es muy importante lo de los modelos. También, si tienes un modelo que permita el mejoramiento de las imágenes y de las caras, lo puedes hacer aquí en el post procesamiento. Dice que va a descargar el programa que se requiere y pesa 1 GB. Vamos a darle que sí para que lo descargue. Y listo, ya está descargado. Esta parte nos permite hacer más grandes las imágenes por 2 o hasta por 4. Está bastante bueno. Lo dejamos así como está. Y esta parte es para la restauración de caras. Este aquí lo vamos a ir acomodando también para que nos mejore las caras dependiendo del modelo que estemos utilizando. Una vez visto lo anterior, ¿cómo logramos resultados como este? Bien, pues lo que tenemos que hacer es poner un modelo que esté muy bien entrenado y que nos guste. Hay diferentes tipos de modelo para Stable Diffusion. Aquí, por ejemplo, yo tengo este, el XL base, y este, el Starlight, que ahorita lo estoy usando y me está gustando bastante. Y esto es lo que hace la diferencia en que tengas imágenes como la que vimos hace rato, que estaba bastante fea, o esta, que está muy bonita, muy profesional, muy bonitos los colores, todo está excelente en esta imagen.
Así que ya lo sabes, para tener este tipo de resultados utiliza un buen modelo, o si es uno que permite el post procesado, pues también puedes ahí utilizar las mejoras que tiene y con buenos prompts hacer increíbles imágenes. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte porque voy a estar subiendo videos de este tipo. Y te mando un gran saludo y estamos en contacto.